Ya, ahora sí. Sí, 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 bueno, sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, listo. Sí, estamos. Ok, dame. Ya estoy listo. ¿Sí se oyen los ruidos externos? Sí, ¿verdad? Sí, todo se oye. Yo ya me voy a... Listo. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenos días. Esta es su iglesia, Casa de Dios Querétaro. Y nos da mucho gusto que se hayan conectado. Estamos normalmente en el Hotel Mesón de la Luna. Sin embargo, bueno, ahora por ocasión especial estamos transmitiendo solamente vía virtual. Pero nos da mucho gusto que se hayan conectado. Dios les bendiga. Y pues el propósito es que podamos tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Y para esto me gustaría orar a nuestro Dios que Él nos ilumine en esta mañana, que la exposición de su palabra toque nuestros corazones, que podamos recibir el mensaje que Él tiene para hoy en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad una vez más, Señor, de meditar en tu palabra, de caminar en ella, Señor. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que tú obres en nuestra vida, Señor, que sigas transformando, Señor, cada área de nuestro ser, de tal manera, Señor, que seamos esos instrumentos útiles, Señor, en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y en esta mañana el mensaje que quiero compartirles lo he titulado Hacia una libertad plena, ¿verdad? La libertad es una de las cosas que pues el ser humano más ambiciona, pero a veces es la que menos tiene, ¿verdad? Aunque podamos tal vez decir que somos libres, quiero dar un enfoque hoy en esta mañana, según lo que nos dice la palabra de Dios, acerca de pues esa libertad que tanto nosotros estamos buscando. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, creo que a todos nos gusta celebrar la independencia. Nos trae muchos recuerdos, nos trae muchas emociones, ¿verdad? La comida típica, el hecho de, pues, tal vez lanzar cohetes, presenciar el grito. Bueno, en sí es un tiempo bonito, ¿verdad? De festejo, de celebración nacional. Y bueno, pues hay motivos para que nosotros celebremos esto, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué celebramos la independencia? Bueno, quiero hacer un poquito de memoria, no mucha, ¿verdad? Pero sin embargo, pues a veces las nuevas generaciones no están muy conscientes. ¿Por qué estamos celebrando esto? Y bueno, pues sabemos que en la conquista, ¿verdad? En este caso, conquistadores, Cortés, ¿verdad? Todas las demás personas que llegaron aquí a América Latina, específicamente a México, pues ellos no solamente trajeron pues otra cultura, sino que pues vinieron propiamente a conquistar al territorio que estaba aquí como colonizadores, ¿verdad? Ellos realmente su interés era establecer aquí una colonia y por otro lado, pues poder extraer todos los recursos que había aquí en esta región. Realmente ellos estaban buscando llegar a la India, ¿verdad? Cristóbal Colón, pero por accidente pues llegó aquí, o por destino, ¿verdad? Llegó aquí y pues entonces resultó, ¿verdad? Todo lo que fue lo que nos dicen los libros de historia, ¿verdad? La conquista. Y bueno, esto tuvo aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Pues muy positivos para España, ¿verdad? Porque España, pues en aquel tiempo se convirtió en una superpotencia. Sin embargo, pues para los nativos aquí en lo que es ahora nuestro país, México, pues realmente significó mucho dolor, mucho sufrimiento. Realmente, aunque ellos trataron de hacer frente a los conquistadores, pues realmente estaban en desventaja. Y aparte, ¿verdad? Que hubo ciertas traiciones y asociaciones de los mismos habitantes, otras etnias que estaban en contra de los pueblos que dominaban el centro de la República Mexicana, bueno, lo que era la República Mexicana. Entonces resulta que hubo un arrasamiento
una derrota de lo que eran los pueblos precolombinos aquí en México. Y entonces después de esto pues viene un tiempo en el cual hay un adoctrinamiento, un tiempo en el cual pues las personas estuvieron pues no solamente recibiendo una nueva religión, sino que pues fueron sometidas en todos los aspectos, ¿verdad? En el aspecto físico, en el aspecto religioso, en el aspecto moral, ¿verdad? Entonces pues todo esto trajo un tiempo, aproximadamente 500 años, ¿verdad? De tristeza, de opresión, de dolor, ¿verdad? Mientras se realizó el mestizaje, ¿verdad? Esto fue, digamos, ya la unión, digamos, entre la raza española, ¿verdad? Y los indígenas. Y entonces viene, digamos, lo que son los criollos, ¿verdad? Entonces, es precisamente en los criollos, vamos a la siguiente, donde nace este deseo de independizarse. Ellos, aunque de alguna forma eran una clase más o menos acomodada y tenían privilegios, sin embargo, pues ellos veían que pues, los indios, ¿verdad? Propiamente, pues ellos sufrían demasiado, muchas injusticias, muchas vejaciones, y entonces en ellos nace un deseo de promover un movimiento independentista, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Nos dice que hubo varios motivos. Algunos dicen que pues no eran motivos netamente en favor de los indígenas, ¿verdad? Pero Dios utiliza instrumentos, yo creo Dios utiliza instrumentos para liberar a las naciones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a Dios no le gusta y es la injusticia. Y entonces estos héroes que nosotros tenemos de la independencia realmente tuvieron una actuación importante. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Dios utiliza instrumentos para bendecir a los pueblos. Sabemos, ¿verdad? Si lo analizamos bíblicamente, que bueno, se hicieron muchas injusticias en nuestro país. Digamos, los aztecas y otros pueblos eran muy salvajes, muy, vamos a hablarlo así, ¿verdad? Hacían carnicería cuando ellos conquistaban a otras etnias, ¿verdad? Y aparte ofrecían sacrificios a sus dioses, sacrificios humanos. Entonces, eso también es una injusticia que, bueno, tenía que ser castigada, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma entendemos que Dios viene y trae a los españoles para venir y que empezase un proceso, pues vamos a decirlo así, de venir a un conocimiento, ¿verdad? De las cosas de Dios, ¿verdad? Porque ellos que adoraban, pues adoraban al sol, ¿verdad? A la lluvia, ¿verdad? Los dioses que ellos tenían. Bueno, entonces estos instrumentos que Dios utilizó, ¿verdad? Para la independencia, pues son los que nos dieron ahora lo que nosotros tenemos como patria. Vamos a la siguiente. ¿Y qué es la patria? Bueno, pues la patria viene del latín patria y tiene el mismo significado, que designa al lugar natural o adoptivo que un individuo se siente ligado por vínculos de diversas índoles, como son vínculos afectivos, culturales, históricos y familiares. Mucha gente dice que es malo venerar la patria, que no es bueno, digamos, respetarla o saludarla. Quiero decirles, ¿verdad?, que están en un error. ¿Por qué? Porque la patria es el territorio que Dios nos dio. La patria es, y aparte la patria tiene símbolos, ¿verdad? Digamos, si tú ves, por ejemplo, los apellidos en España, todos tienen un escudo. Y ese escudo representa, digamos, esa familia. Entonces, igual, la familia mexicana tiene que tener una representación. Y bueno, esos representativos son la bandera nacional, el escudo nacional, ¿verdad? Y el himno nacional. De lo cual, bueno, todos creo que hemos estudiado esto en la escuela, pero ¿por qué lo comento? Porque es importante que nosotros como mexicanos, como cristianos mexicanos, nosotros respetemos estos símbolos patrios. ¿Por qué? Porque representan lo que Dios nos ha dado. Obviamente, ¿verdad?, no vamos a adorarlos,
pero sí tenemos que respetarlos, ¿verdad? De hecho, el himno nacional, por ejemplo, tiene una estrofa en la cual dice que el destino de México está escrito por el dedo de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos algunos indicios en los cuales Dios dejó impreso, de alguna forma, los propósitos que Dios tiene para México. Si analizamos, por ejemplo, el escudo nacional, podemos ver que es un águila, ¿verdad? Y esa águila también en la Biblia, ¿verdad?, representa ese cristiano que realmente está conectado con Dios, está entregado con Dios, ¿verdad? Y la serpiente, bueno, sabemos que es Satanás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el águila está tomando a la serpiente, le está dominando, ¿verdad? Está venciéndola, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos también vemos una profecía en lo que es el escudo nacional, ¿verdad? De que Dios, así como también los profetas de este tiempo, ¿verdad?, están profetizando y nosotros lo creemos, que viene un avivamiento para México, nosotros lo creemos firmemente, ¿verdad? Y creemos que se va a levantar aquí en México una generación que pueda tomar esa águila, ¿verdad?, y someterla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a la siguiente. Pero en sí, bueno, lo que nos ocupa hoy, ¿verdad?, es en México, ¿cómo nosotros podemos ir a una libertad plena, ¿verdad? Propiamente, digamos, el pueblo cristiano, ¿cómo podemos avanzar a una libertad plena y también llevar a nuestros conciudadanos, ¿verdad?, compatriotas, a esta libertad plena? Y alguien me puede decir, bueno, es que aquí en México nosotros somos libres. Ok, sí, somos libres de alguna forma, somos independientes, aunque económicamente, ¿verdad?, dependemos de otros países, ¿verdad? Y también, digamos, en base a que a veces pues las guerrillas o los grupos, digamos, no gubernamentales que se dedican al tráfico de estupefacientes gobiernan o dominan ciertas áreas, ¿verdad? Y por otro lado también, aunque podamos decir que tenemos mucha libertad, pues a veces hay deudas económicas, a veces hay deudas morales. En México pues hay mucha opresión, ¿verdad? A veces la cuestión económica pues es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero estamos hablando de que en Dios nosotros podemos conseguir, podemos avanzar hacia una libertad plena. Y es lo que nosotros queremos. Como mexicanos, como cristianos mexicanos, queremos llevar a este país a esa libertad plena. Bueno, para esto vamos a estudiar un poquito la historia de dónde vienen esos ideales de libertad. Si nos vamos, por ejemplo, al pueblo hebreo, encontraremos que en Éxodo 3, 9 al 11, dice que el clamor de los hijos de Israel llegó ante nuestro Señor y Él vio la opresión con que los egipcios los oprimían. Entonces Dios le da una orden a Moisés y le dice, ve, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés, su respuesta, ¿verdad?, es la siguiente, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Verdad? Entonces, quiero decirles que digamos, de manera semejante a como los hebreos de alguna forma se habían sometido ya a los egipcios, e incluso cuando Moisés hace el primer intento y Faraón tiene después unas medidas más estrictas, dice, estos lo que pasa es que están ociosos, entonces vamos a darles más trabajo, y entonces les ponen, en vez de llevarles paja, ahora los mandan a que recojan paja, y que después vengan y hagan el ladrillo y que entreguen la misma cantidad. Y entonces son mayormente azotados, mayormente oprimidos, y entonces el pueblo no quiere saber nada de libertad, nada de Moisés, ni nada de Dios. ¿Sabes que eso mismo también sucedió aquí en México? Realmente los indios que estaban más oprimidos, ellos no estaban pensando en ser libres. Ellos estaban completamente cegados, estaban completamente sometidos. Estaban ya, no habían ellos, sí había un anhelo de libertad, sin embargo ellos no lo tenían presente como una alternativa. Estaban resignados a su destino.
Y quiero decirte, mi hermano, tú y yo, ¿verdad? Que hemos conocido una libertad en Cristo. Por eso tenemos nosotros ese deseo y ese anhelo de traer a libertad a otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos conocido la libertad. La libertad, ¿verdad?, del pecado, la libertad de los vicios, la libertad, ¿verdad?, de poder caminar en este México sin que tú tengas algo de lo cual la justicia te pueda reprochar. O moralmente alguna persona te pueda reprochar, ¿verdad? Si es que realmente estás en paz con todas las personas y estás en paz con Dios. Entonces, estos ideales de libertad provienen de Dios. Dios es el que determina cómo liberar y cuándo liberar, o cómo puede en un momento dado cierto pueblo, a causa de su maldad, caer en opresión, en cautividad. Vamos a la siguiente. Hay raíces de esclavitud en la humanidad. Y nos vamos a ir un poquito más allá, ¿verdad? Desde los orígenes de la humanidad. Vamos a la siguiente. Realmente el proyecto de divinización de la humanidad fue un engaño que trajo esclavitud al ser humano. ¿Cómo vivía el ser humano cuando fue creado? Pues vivía en propiamente un Edén, un paraíso en el cual no le hacía falta nada, tenía la aprobación de Dios, tenía la bendición de Dios, todo le rodeaba, ¿verdad? Entonces, realmente el ser humano, ¿verdad?, el hombre y la mujer disfrutaban, podríamos decirlo así, como reyes de este mundo que Dios había creado. ¿Para quién? Para ellos. Sin embargo, bueno, siempre el ser humano tiene un anhelo de codicia que está muy escondido, pero se manifiesta. Y en este caso, la codicia de ellos por alcanzar un nivel superior, no solamente ser humanos y ser como Dios, es lo que viene a abrir una puerta, la cual utiliza la serpiente para traerlos a cautividad. Dice en Génesis 3, 4 al 5 y los versículos 17 al 19, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Ahí resalté, seréis como Dios. Bueno, alguien podrá decir, sí, eso es del pasado. No, es que esto también es del presente. ¿Qué es lo que en la actualidad nos dice Internet, lo que nos dicen las redes? Tú puedes hacerlo todo, ¿verdad? Tú eres la estrella. Toda la gente tiene que, de alguna forma, alabarte, de alguna forma tienes que ser tú popular para que entonces puedas ser una persona exitosa, feliz. Y tú puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Las leyes son relativas, todo es relativo. Así es que, pues propiamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacer a un lado a Dios y ponernos nosotros como Dios. Es la misma tentación. Y entonces, cuando viene el juicio de parte de Dios, versículo 17, dice: y Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces ese paraíso se esfumó a causa de la codicia del hombre, a causa del engaño de Satanás. Pero ¿cuál fue el señuelo? ¿Cuál fue la carnada del anzuelo? Ser como Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tú quieras gobernar tu vida y llevarla sin tomar en cuenta a Dios, quiero decirte, estás en un grave peligro de gradualmente caer en la esclavitud. Vamos a la siguiente. Y esta esclavitud es algo que nosotros hemos heredado. Alguien puede decir, es que eso pasó con Adán y Eva. Sí, pero de generación en generación todo esto nos llega al presente. Romanos 7, 15 al 18, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de esta naturaleza que está en nosotros, ¿verdad? Tenemos, digamos, un deseo por buscar a Dios, una necesidad. Hay un espíritu en nosotros que clama por conocer algo espiritual, por encontrarse con algo espiritual.
Sin embargo, nuestra alma y nuestro cuerpo viven más en el terreno material, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta lucha hace que nuestro ser esté confundido. Por una parte, el apóstol Pablo dice, lo que yo hago no lo entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No sé cuál sea tu propósito o qué te hayas tu propuesto hacer en la vida, pero seguramente encontrarás mucha oposición, encontrarás retos, encontrarás cosas que tienes que aprender, vencer tu ignorancia, pero también encontrarás gente que se oponga, y también encontrarás competencia, y también encontrarás un ambiente espiritual que puede ser adverso a lo que tú quieres lograr de alguna forma. Pero el mayor conflicto muchas veces viene en nosotros mismos, que no tenemos disciplina, que hacemos cosas contrarias a los propósitos que realmente deseamos en la vida. Tal vez yo digo, es que yo quiero ser una persona, un profesionista, quiero ser una persona importante en este mundo. Sí, pero a lo mejor, digamos, me gana la flojera, no me gusta estudiar, mato clases, ¿verdad? O pago exámenes, y entonces de alguna forma, tal vez sí consiga salir con un título de una carrera, pero en la práctica no voy a tener la capacidad para poder desempeñarme como yo lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque hice cosas contrarias realmente a lo que eran los propósitos que me había yo planteado, ¿verdad? Entonces hay cosas que hacemos nosotros y que realmente son ridículas, son opuestas a lo que realmente estamos diciendo que queremos hacer. Y entonces continúa el apóstol en el versículo 16, dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Esto significa que si no hubiese una ley moral, realmente el ser humano, pues gradualmente invadiría, violentaría los derechos de las demás personas, y entonces no viviríamos en sociedad, realmente viviríamos como animalitos, ¿verdad? Perdón la palabra, pero realmente díganme qué leyes tienen los animales. Ellos simplemente defienden su territorio y pues todas las cosas tienen que pelearlas, tienen que lucharlas, tienen que defenderse de otros depredadores. Pues ellos viven no podemos decir que vivan en una sociedad equilibrada y justa, ¿no? Sino que realmente la ley lo que hace en el ser humano es que regula los apetitos, regula las injusticias, bien como lo dijo Benito Juárez, ¿verdad? Que es una persona que pues apreciamos porque tiene valores. Él dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz, y esto significa que mientras nosotros no violentemos los derechos de otras personas, vamos a vivir en paz. O en otras palabras, tu derecho termina cuando empieza el derecho de otra persona. No podemos decir, es mi derecho esto, cuando estoy violentando el derecho de otra persona. Y les voy a poner nada más un ejemplo muy sencillo. Cuando una jovencita, ¿verdad? Pues por la causa que haya sido, digamos, resulta embarazada, y en un momento dado dice, es que yo quiero abortar porque quiero decidir por mi propio cuerpo. Ok, podemos decir que es su derecho, de alguna forma, pues en este caso, abortar porque es su cuerpo, pero sin embargo hay una vida que tiene un derecho, que Dios le dio la posibilidad de vivir, cualquiera que hayan sido las circunstancias, pero esa persona ya viene en camino, ¿verdad? Y entonces de alguna forma su derecho a la vida, por mi derecho, ¿verdad? En este caso mantener mi cuerpo o mantener mi destino como lo había planeado, entonces hay un encuentro y se violan los derechos de otras personas, ¿verdad? Entonces, por eso la ley es buena. La ley es buena porque regula que realmente la conducta humana, la conducta de nosotros como mexicanos, pueda producir lo que llamamos la sociedad. Y luego el apóstol Pablo continúa, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que esto es en mí, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, por un lado, mi conciencia me dice, mira, esto es bueno y esto es malo. Pero por otro lado, mi carne está inclinada al mal. Y la conclusión es esta.
nosotros por nuestra naturaleza estamos inclinados al mal, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de que nosotros sin Dios, sin leyes, nosotros no vamos a poder ser libres de esta esclavitud, de esta naturaleza caída que hay en nosotros. Necesitamos un Salvador y necesitamos una nueva naturaleza para que podamos verdaderamente experimentar la libertad plena. Bueno, vamos a la siguiente. El género humano gradualmente ha ido degenerando. Qué cosa, ¿verdad? Tan tremenda. Digamos, un género, pues es esa especie que tiene ciertas cualidades, ciertas características. Sin embargo, cuando de alguna forma el ser humano bota los valores, bota las leyes, renuncia a la fe en Dios, gradualmente empieza a perder valores y empieza no solamente a desvalorizarse a sí mismo, sino a desvalorizar a las demás personas y pasar sobre sus derechos. Un ejemplo de esto lo tenemos en la palabra de Dios, por ejemplo en Romanos 1, 28 al 32. Dice que estas personas que se rebelaron contra Dios, dice, como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, siendo murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Híjole, esta lista está tremenda. Y alguien podrá decir, híjole, qué gente tan mala, pero díganme si esto no existe en México. Si esto no hay en México, gente murmuradora, ¿verdad? Gente que odia a Dios, ¿verdad? Gente, digamos, que son soberbios, son altivos, inventan males, desobedecen a sus padres, ¿verdad? Son desleales, no tienen afecto natural, ¿verdad? No tienen misericordia, ¿verdad? Crueles. Sí hay estas cosas en México, ¿verdad? Y esto nos habla que aunque nosotros nos podemos jactar de mucha libertad, realmente en México se hacen cosas tremendas que no son dignas del género humano, ¿verdad? Estábamos diciendo hace rato que los animales tienen una conducta salvaje, pues muchas veces, ¿verdad? Nosotros sin Dios, nosotros sin las leyes de Dios, sin seguir las leyes que Dios nos ha puesto, porque tenemos, por ejemplo, en México una constitución. Esa constitución también está basada en principios divinos, está basada también en la Biblia. Si nosotros rechazamos todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Gradualmente vamos degenerando. ¿Y qué significa? Que dejamos el género humano para caer en un género inferior. Eso significa degenerar. Bueno, y continuando con este pasaje, dice, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tristemente, ¿verdad? No solamente hago el mal, sino que busco otras personas que también les gusta hacer lo mismo que yo hago mal, para entonces que hagamos más maldad, ¿verdad? Entre nosotros y para con otras personas. Por eso hay asociaciones delictivas, ¿verdad? Por eso hay cárteles, por eso hay gente, ¿verdad? Que se dedica, digamos, a, pues no sé, redes de bares o redes de prostitución o redes de, no sé, para venir y de alguna forma transformar estas leyes para que no reprendan, no regulen correctamente la conducta humana, ¿verdad? Esto es un fenómeno que está sucediendo actualmente en México, ¿verdad? Que nuestras leyes gradualmente están perdiendo sus valores. Ya no hay ese mismo respeto por la vida como lo había anteriormente, ¿verdad? En el caso, digamos, del aborto, ¿verdad? En el caso que se permite, ¿verdad? Ya en ciertos estados que se pueda abortar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que el género humano va, en vez de ir progresando hacia ser más humano, más justo, va degenerando. Vamos a la siguiente. Ahora,
digamos, la gente que de alguna forma conoce a Dios y pues viendo toda esta pues masa de corrupción, de alguna forma viene y se refugia en la religión. Bueno, quiero decirles que no del todo es malo, sin embargo, podemos refugiarnos en una religión, pero no conocer verdaderamente a Dios. Es muy diferente tener una religión que tener una verdadera relación con Dios. ¿Por qué? Porque el tener una religión lo que va a hacer es que nos va a dar igual unas normas adicionales, por ejemplo, como amar al prójimo o cumplir ciertos requisitos de ese grupo, de esa religión, para pertenecer a ella o de alguna forma aspirar a la salvación. Pero sin embargo, no necesariamente esto nos va a transformar en mejores personas, ni tampoco nos va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a llevar al cielo, según lo que dice la palabra de Dios, es una relación con Dios, no una religión. Y esa relación, ¿cómo se da? A través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero ahorita lo que quiero hablar es lo que dice en Gálatas 5, 1 al 3. Que muchas veces, ¿verdad?, las personas piensan que por hacer cosas buenas o por cumplir ciertos ritos, ciertos lineamientos de una religión, ya con eso la libraron. Dice en Gálatas 5, 1 al 3, dice, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, no podemos nosotros justificarnos por las obras de la ley. Que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, sí, es cierto. Sin embargo, el procurar guardar los mandamientos no nos va a transformar realmente en gente santa. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos anteriormente, que hay una naturaleza muerta, hay una naturaleza corrupta en nosotros, que nos viene de nuestros padres, ¿verdad?, de Adán y Eva, que actúa en nosotros. Y aunque tú en tu mente quieras hacer el bien, con la derecha vas a hacer el bien y con la izquierda vas a hacer el mal. Hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor cuando yo llegue al cielo, pues Dios me va a decir, mira, hiciste estas cosas malas, pero hiciste estas cosas buenas, pásale. Quiero decirte que esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia claramente en Ezequiel que si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, se le va a contar como maldad. Se van a olvidar todas sus justicias pasadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a este dilema que tenemos los seres humanos, ¿verdad? No es las obras de la ley, no pueden transformarte las obras de la ley, no es que tú cumplas ciertos ritos de cierta religión, tú necesitas llegar al Salvador, al Libertador, para que realmente tu vida pueda ser transformada. Lo único que hacen las religiones es ponernos una pesada carga, ¿verdad? Como esta persona que lleva una gran piedra, una serie de mandamientos que tiene que estar cumpliendo. Sin embargo, al final de su vida, si realmente no tiene un encuentro con Dios, será en vano todo lo que haya hecho. Vivirá en cautividad, ¿verdad? Y no encontrará realmente la libertad que Dios puede dar a todo ser humano. Vamos a la siguiente. Es Jesucristo nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. ¿Verdad? Esto está en Lucas 4:18. Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí está la clave, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo que puede venir y romper nuestras cadenas. Y fíjense cómo Él viene y rompe las cadenas. Dice aquí que lo hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es esa parte de Dios que puede venir a transformar nuestro interior. Recuerden ustedes, Dios es espíritu, pero nosotros también tenemos una parte que es espiritual. El ser humano está constituido como espíritu, alma y cuerpo. Aunque mucha gente no está consciente de esto, ¿verdad? Pero quiero decirles que
el Espíritu Santo dentro de una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, le transforma de adentro hacia afuera. Las leyes que pretenden regular la conducta humana de afuera hacia adentro. Pero aunque una persona tal vez no esté haciendo físicamente lo malo, puede estar hablando lo malo, o puede estar pensando lo malo, o puede estar codiciando lo malo, y eso delante de Dios también es pecado. ¡Ay, qué exigente Dios! No, lo que pasa es que así es como inicia el pecado. Así es como inicia la tentación. Como algo en nuestro interior, ¿verdad?, que después se expresa. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice, no contamina al hombre el hecho de que él coma con las manos sucias, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Sino que lo que contamina al hombre, ¿verdad?, es lo que sale de su boca. Porque de su corazón, ¿verdad?, por la boca salen sus malos pensamientos, malas acciones. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos entregar nuestra vida completamente a Él para que seamos nuevas criaturas y seamos criaturas libres. Su propósito. Yo vine a sanar a los que tienen su corazón roto. Así es que quiero decirte, amado hermana, amado hermano, o la persona que nos estás visitando en esta ocasión, que si tú tienes dolor en tu corazón, Jesucristo puede sanarte. Si tú sientes rencor, si tú sabes que te hicieron un daño terrible, hay algo que está en tu corazón y que está sangrando, quiero decirte, acércate a Cristo Jesús, porque Él vino a sanar a los que tienen su corazón herido. También Él vino a pregonar libertad a los cautivos. El pueblo hebreo estaba esperando un libertador físico. ¿Por qué? Porque en el tiempo, ¿verdad?, el pueblo hebreo durante el tiempo ha estado bajo el dominio de pueblos diferentes. En aquel entonces estaban bajo el dominio de los romanos. Y los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Verdad? Ellos estaban esperando un libertador, un caudillo, ¿verdad? Como aquí en México, ¿verdad?, dijéramos un hidalgo, ¿verdad?, un Allende, que de alguna forma encabezaran una revuelta para traer libertad y que ellos pudieran vencer a los romanos y que ellos pudiesen ser otra vez una nación libre. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice claramente que la verdadera libertad y el enfoque de la libertad auténtica es espiritual. Si tú eres libre espiritualmente, lo vas a hacer externamente, físicamente. En el mundo social vas a ser libre. Por eso dice aquí, yo vine a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ciegos espiritualmente, cuando no podemos ver a Dios, cuando no podemos entender los planes de Dios, viene nuestro Señor Jesucristo a traer esa luz que puede hacernos comprender cómo es el camino de la libertad. Vamos a la siguiente. Sin embargo, ¿verdad?, en la religiosidad se da mucho esto, ¿verdad? El libertinaje. ¿Qué significa el libertinaje? Que yo conozco ciertas reglas que no debo romper, pero sin embargo me doy esas libertades. Judas 1, del 4 al 6 y el versículo 8, habla, digamos, de ciertos grupos, ciertas personas que de alguna forma están en una religión o están en la iglesia, pero sin embargo sus intenciones no son puras. Realmente su vida no está reflejando que viven una libertad. Dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, explico aquí rápidamente que estas personas dice que son impías. Y un impío es una persona que conoce lo que es bueno, conoce lo que es malo y que no debe hacerlo. Sin embargo, ha decidido hacer el mal por voluntad propia. Este tipo de personas dice aquí que recibieron antes la gracia de Dios. De alguna forma, conocieron a Jesucristo, fueron salvos, pero sin embargo
decidieron seguir viviendo en los placeres y las cosas malas de las cuales habían antes escapado. Y aquí lo dice un poquito más adelante, dice, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿verdad?, que es la esclavitud de la que hablamos, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué las personas viven en libertinaje? Porque les falta fe. Porque no creen realmente que Jesucristo puede libertarles completamente de esas ataduras y cadenas que los han tenido cautivos durante mucho tiempo, ¿verdad? Asimismo, las personas entre el pueblo hebreo que habían sido rescatadas de Egipto, sin embargo, más adelante se vuelven a la idolatría, se vuelven al pecado, se vuelven a la rebelión, y entonces, ¿qué pasa? Viene destrucción sobre sus vidas. Y más adelante en el 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces nos pone San Judas nos pone no solamente un ejemplo aquí en la tierra, el ejemplo de los hebreos que salen de Egipto, pero de alguna forma Egipto nunca salió de su corazón. Ellos seguían pensando en las ollas de carne, en seguir su vida carnal y pecadora, aunque estaban cautivos, pero decían, es que ahí teníamos carne. Y nos pone el ejemplo celestial de aquellos ángeles que no tenían necesidad de nada. Dios les dio una naturaleza superior a la naturaleza humana. Ellos no padecen como nosotros, hambre, sed, sueño, cansancio, dolor, enfermedad. Ellos no padecen nada. Sin embargo, estos ángeles, estando en un, entre comillas, paraíso, como de alguna forma también lo estuvo Adán y Eva, no estuvieron conformes, sino que dice que no guardaron su dignidad. ¿Cómo fue esto? También Luzbel quiso ser como Dios y se levantó en una rebelión en la cual dice la palabra que le siguió la tercera parte de los ángeles. Y al no guardar ellos su lugar digno que Dios les había dado, sino que aspirar a un lugar que no les correspondía, que era el trono de Dios y era la divinidad de nuestro mismo Dios, en ese momento son rechazados y caen más bajo. Si hoy hay demonios, es porque hubo estos ángeles ambiciosos que quisieron ocupar un lugar que no les correspondía. Por eso, hermanos y ciudadanos también mexicanos, nosotros tenemos que guardar el lugar que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es ese lugar? Somos seres humanos que necesitamos y dependemos de Dios. Y hay leyes que Él ha establecido que debemos obedecer y guardarlas para que de esa forma nos vaya bien. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra obligación. Cuando nosotros echamos por fuera las leyes de Dios o estamos de alguna forma viviendo como si fuéramos dioses sin considerar nada y violar incluso las leyes, entonces estamos cayendo en estos terrenos de los cuales acabamos de hablar. Y bueno, para terminar este pasaje dice en el versículo 8 que estas personas, ¿verdad?, que son que no viven en libertad, sino que viven en libertinaje. Dice que, no obstante, de la misma manera, también estas personas son soñadores. ¿Qué significa? Que no se sujetan a la palabra de Dios. Ellos dejan que sus sueños, ¿verdad?, sean los que los dominen, lo que los guíen. No estoy diciendo que sea malo soñar, pero quiero decirte que todo sueño que tú tengas, todo deseo, todo anhelo, todo aquello que tú deseas o que has recibido en la noche, tiene que estar sujeto a lo que dice la palabra de Dios. De otra forma, hay personas que se han apartado de las cosas de Dios siguiendo una revelación, y no creo que sea una revelación de Dios, cuando es contraria a los principios que Dios ha establecido. Entonces estas personas dicen que eran soñadores que mancillaban la carne. ¿Qué significa mancillar la carne? Manchar su carne, manchar su cuerpo, hacer cosas inmundas, indignas, ¿verdad?, de la naturaleza humana. Dice que rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. No solamente hacen lo malo, ¿verdad?, sino que se
se toman, ¿verdad?, el atributo de venir y reprender a los espíritus, ¿verdad?, a reprender a aquellos, ¿verdad?, que ni siquiera los ángeles se atreven a reprender. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿verdad? Es en el nombre de Jesucristo, como toda potestad, todo poder espiritual se tiene que someter, no con blasfemias, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá me contaba, ¿verdad?, que hace mucho tiempo, ahí en el lugar donde él vivía, había una persona que pasaba por el bosque, unos leñadores, y resulta que se les aparecía una cochinita, ¿verdad? Y entonces en la oscuridad, ¿verdad?, y pasaba esa cochinita, y ellos pasaban todos los días en la noche y pasaba esa cochinita. Entonces, a una persona, ¿verdad?, le fastidió eso y viene y maldice esa cochinita. Ay, esta cochina, quién sabe qué. Y empezó a echarle maldiciones, ¿verdad? Que por qué tenía tantos cochinos. Y entonces dice que le contestó, le contestó y le dijo que él que le importaba si ella los mantenía, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros no estamos para maldecir, ¿verdad?, a aquellos que se han rebelado en contra de Dios, en este caso los espíritus que han caído. Nosotros podemos someter en el nombre de Jesús, ¿verdad?, cuando ellos están interfiriendo y están entrando en terrenos que no les corresponden, en personas que realmente son del reino de Dios, que han entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Ahí ellos están en un derecho ilegal. Pero nosotros no podemos hacer como estas personas, ¿verdad?, de tratar de venir y pues presumir de autoridad y incluso blasfemar a estas autoridades. Vamos a la siguiente. La libertad, ¿verdad?, y la ley del Espíritu. Solamente el Espíritu Santo puede traer libertad a nuestra vida. Esto lo dice en Romanos 8, 2 al 4, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La verdadera libertad solamente la vamos a encontrar a través de la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es muy diferente a la ley de Moisés. La ley del Espíritu es la ley que hay en tu corazón, ¿verdad?, que está basada en esos dos mandamientos, ¿verdad?, amar a Dios y amar a tu prójimo, pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo te llena con su presencia y es Dios mismo el que te motiva para hacer lo bueno. No eres tú tratando de dejar de hacer lo malo, sino más bien es Dios dentro de ti por su Espíritu buscando hacer el bien. Y aquí lo explica en el 3, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos está diciendo que aunque la ley trata de cambiar al ser humano, es imposible porque el ser humano es carnal. Mas, sin embargo, en los cristianos, en la gente que verdaderamente tiene una relación con Cristo Jesús, dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros porque nosotros ya no caminamos conforme a nuestros deseos carnales, sino conforme al Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad para el ser humano. Vamos a la siguiente. ¿Cómo es la dimensión de esta libertad? Bueno, no significa como el mundo la concibe. Yo soy libre para hacer lo que quiera. No, la libertad verdadera tiene que ver con servicio, con adoración a Dios, con entrega al prójimo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres una persona verdaderamente libre, vas a tener el deseo de ayudar a otros. No vas a estar pensando en ti mismo. La mayoría de los pecados del ser humano tienen que ver con la codicia. Y si no, fíjate en los mandamientos, ¿verdad? Antes el Señor dice, no matarás, ¿verdad? No cometerás adulterio, no mentirás, ¿verdad? Entonces, nosotros, todas las cosas que tienen que ver con robar, con adulterar, con codicia, tienen que ver con la codicia. Con el adulterio tiene que ver con la codicia. Por eso el mandamiento dice al final, ¿verdad? No codiciarás.
primeramente como que desglosa las cosas en las que podemos caer por desear lo que no es nuestro y finalmente termina con no codicies mejor. Ok, y lo dice claramente, ¿verdad? No codicies ni siquiera el burro de tu vecino. Bueno, digo, no que tu vecino sea un burro, ¿verdad? Sino que realmente su coche, por ejemplo, ¿no? Si tiene un coche muy acá, muy bonito, ¿verdad? Y dices, ay, ¿cómo quisiera yo tener ese coche lujoso? Bueno, dice, no lo codicies. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado hasta el momento. No quiere decir que no tengamos aspiraciones, pero no estar, ¿cómo se llama? Enfocados, ¿verdad? Estar codiciando, estar deseando vehementemente aquello que es de otra persona. Ok, bueno, vamos a la siguiente. También la falsa palabra, la falsa enseñanza puede traer cautividad a las personas. San Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro 2, versículos 1 y del 17 al 20, dice que en el último tiempo va a haber estos falsos profetas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Junto con los falsos maestros van a traer herejías destructoras. Una herejía es algo parecido a la verdad de la palabra, pero no es cierto. Tiene una parte verdadera, pero tiene una parte falsa. Pero esa parte falsa es tan maligna que causa destrucción en el ser humano. Así es que si tú no estás poniendo atención en la doctrina, ten mucho cuidado. Porque nosotros tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Si yo te estoy enseñando algo que no está basado en la palabra de Dios, tienes que analizarlo y puedes reprenderme. Pero lo más importante es que tú no te pierdas. Entonces, no te confíes en todo lo que te diga un profeta o en todo lo que te diga un maestro o en todo lo que te diga un pastor o lo que sea, ¿verdad? Un sacerdote o un gurú o lo que tú tengas como guía espiritual. Tienes que confirmarlo en la palabra de Dios. Dice que estas personas hablan cosas infladas, cosas pues de alguna forma que se escuchan grandiosas, se escuchan como grandes revelaciones, pero dice que a final de cuentas seducen a las personas con concupiscencias de la carne. O en otras palabras, alimentan sus deseos carnales y les de alguna forma los premian por las cosas carnales que hacen, ¿verdad? Entonces realmente cuando nosotros empezamos a aplaudir a la carne, no vamos a llevar a la gente por el buen camino. ¿Por qué? Porque decíamos que la naturaleza carnal que todavía está en nosotros, como está la divina, está la carnal, pero si nosotros aplaudimos a la naturaleza carnal, ¿qué va a suceder? Vamos a convertirnos en carnales. Versículo 19 dice que les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. No, mira, hay unas iglesias exageradas, ¿verdad? Que te dicen que no puedes bailar, que no puedes tomar, que no puedes fumar, que no puedes adulterar, que no puedes... No, esas iglesias ya están absolutas, ¿verdad? Esas son del tiempo pasado. Realmente aquí la cosa es nueva. Nosotros somos la nueva generación. Y entonces, ¿qué pasa? Hacen a un lado la palabra de Dios y entonces permiten, ¿verdad? Las pasiones y los deseos pecaminosos y carnales que son malos, ¿verdad? Que son malos porque van en contra de lo que es la sociedad y los buenos valores para perdición de las mismas personas. Y finalmente dice que estas personas, ¿verdad? Que hablan enseñanzas falsas, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, ¿verdad? Mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, al enredarse nuevamente en ellas, son vencidas nuevamente y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Así es que tenemos que tener cuidado cuando una persona te da libertad para pecar. ¿Por qué? Porque ella misma seguramente está pecando y está pecando peor y más adelante tú vas a ver su vida destruida, su familia destruida. Ok. Bueno, ya estamos por terminar. Juan 8, 31 al 32 dice que Jesucristo habló con los judíos hablándoles acerca de esa libertad. ¿Por qué? Porque es la verdad de Cristo la única que nos va a libertar del pecado. Dice, si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres.
Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto significa que aunque ellos tenían una posición y tenían conocimiento de la palabra de Dios, vivían pecando. Y entonces por eso el Señor los invita, conózcanme, aprendan mi enseñanza, permanezcan en mi palabra. Entonces van a ser mis discípulos y al ser mis discípulos van a entender la verdad auténtica. Y cuando ustedes encuentren la verdad auténtica, verdaderamente van a ser libres. Un caso muy claro de esto es cuando vienen y le traen a esta mujer que había pecado. Fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Se la traen al Señor y se la ponen ahí enfrente. Mira, encontramos a esta mujer cometiendo el adulterio. Moisés dijo que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y vemos cómo el Señor, en vez de condenarla, ¿verdad?, le otorga el perdón. Pero ¿cómo lo logró nuestro Señor? Pues simplemente les preguntó, ok, el que de ustedes esté sin pecado, ¿verdad?, que sea el primero el que arroje la piedra. ¿Por qué? Porque todos ellos seguramente habían pecado. Estaban ahí para condenar a esa mujer, pero ellos mismos vivían en pecado y andaban pecando. Y es más, ¿dónde estaba el hombre con el cual estaba adulterando esta mujer? Ese no se aparece. Dice la ley que tenían que ser apedreados los dos, ¿verdad? Entonces vemos ahí imparcialidad, vemos injusticia. Más bien vemos parcialidad, vemos injusticia, vemos mentira, vemos engaño, todo con el propósito de venir y desacreditar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si tú estás viviendo en pecado, quiero decirte una cosa, amado hermano, amada hermana u oyente que nos estás escuchando. Si tú estás viviendo en pecado, quiero decirte que no has conocido verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no has tenido posiblemente un encuentro personal con Cristo Jesús, porque el que lo tiene es libertado. Aquel que conoce la doctrina de Jesucristo, aquel que se encuentra con el Salvador, verdaderamente es salvo. Por lo tanto, yo te invito a que tú te acerques a Cristo Jesús para que seas transformado. Vamos a la siguiente y última. Es nuestro Señor Jesucristo el único que nos puede dar una vida plena. Cuando nosotros lo buscamos y le obedecemos, ¿verdad?, pero por amor, no por obligación. Efesios 3, 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa estar lleno de toda la plenitud de Dios? Pues significa que vas a experimentar su paz, su amor, su gozo, su presencia. Vas a experimentar su poder, vas a experimentar su libertad. Dios no tiene límites. Aunque nosotros como seres humanos tenemos límites, pero en Dios no hay límites. Y cuando nosotros permitimos que Cristo Jesús habite en nosotros, por medio de esa obediencia, por medio de ese amor, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad?, que realmente tú busques a Cristo Jesús y que entres en una relación con Él, pero no en una relación, ¿verdad?, de siervo-esclavo, sino como Él dijo, ya no los he llamado siervos, sino que los he llamado amigos. Si tú te amistas con Dios, si tú te entregas a Cristo Jesús, si tú reconoces tus pecados, si tú reconoces lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para salvarte, quiero decirte que entonces tú puedes entrar en esta relación de amor y tú, como dice aquí, vas a estar cimentado en amor. Y de esa forma vas a poder comprender la profundidad del amor de Cristo y esto te va a llevar a que tengas la plenitud de vida de Dios en tu persona. ¿Qué va a producir la plenitud de Dios en tu persona? Simplemente que seas esa persona completamente libre, una persona plena, una persona llena de la presencia de Dios, una persona que solamente hace el bien, una persona agradable a Dios, una persona que es productiva en nuestro país. Dios te bendiga. Déjame orar y pedir a Dios que su palabra que fue expuesta
haga ese efecto en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque tu palabra, Señor, nos amplía las cosas que vemos en este mundo. Gracias, Señor, porque tenemos una patria, tenemos una nación, tenemos un presidente. Gracias, Señor, porque todo viene de parte tuya, Señor. Y es nuestra obligación orar por ellos, Señor, que te conozcan a ti y que vivan en tu temor, Señor, que vivan bajo tus leyes, para que esta nación sea aún más bendita, Señor. Te pedimos que se cumpla, Señor, tu palabra que tú has hablado sobre México, Señor, acerca de este avivamiento que viene, Señor. Ayúdanos a ser parte activa, Señor, en ello. Y hoy, en este día, Señor, por aquellas personas que escucharon el mensaje y tal vez no han entregado su vida a Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tú les toques y que ellos, Señor, puedan proceder a reconocer su condición caída, sus pecados, y que pidan ayuda a ti, el único Salvador, el único que nos puede libertar verdaderamente del pecado y de toda la corrupción que traemos como herencia, Señor, para que verdaderamente seamos hijos tuyos. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a dar lugar a nuestra hermana Dari para que nos haga una invitación para los diezmos y ofrendas. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a repasar un poco sobre los avisos que vamos a estar teniendo en esta semana. El día domingo 25, el siguiente domingo, vamos a tener nuestra Cena del Señor. Les invitamos a todos que puedan asistir presencialmente allá al salón que está en el Hotel Mesón de la Luna. E igualmente, vamos a estar teniendo nuestra celebración que se tuvo que posponer el día de hoy por cuestiones de fuerza mayor. El próximo domingo vamos a tenerla. Es con motivo de nuestras fiestas patrias. Esperamos también puedan asistir. Y no olviden que es de traje para que puedan llevar lo que gusten para enriquecer nuestro festejo. Va a haber juegos, va a haber premios, concursos, va a estar muy bien después del servicio. Entonces vayan preparados para pasar un poco más de tiempo del tiempo del servicio. El día de mañana es un día muy especial, es el día lunes 19 de septiembre, hermanos, y se les recuerda que iniciamos el Instituto Shema. Vamos a estar teniendo clases a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, los días lunes y los días miércoles. Mañana vamos a comenzar con un curso propedéutico, entonces estén muy al pendiente porque se les va a mandar la liga para que se puedan conectar a través de Zoom. Esa liga va a permanecer constante. Todos los que ya se inscribieron, muchas gracias. Los que aún quieran hacerlo, pues pueden contactar aquí a la iglesia para pedir información sobre el Instituto Shema y el programa que estamos manejando en relación a este nuevo periodo escolar. Y bueno, no olvidemos que cada domingo tenemos a las 11 de la mañana, igualmente allá en el Hotel Mesón de la Luna, nuestro servicio. Y entre semana tenemos los días martes a las 8 de la noche, nuestro discipulado intermedio. También si ustedes no están recibiendo la liga, más bien si no tienen la liga pueden contactarnos. Pero si no, los que ya saben, está en el canal de Telegram publicadas cada martes la liga para que puedan acceder a la clase virtual del discipulado intermedio. Los días jueves también tenemos nuestra oración congregacional, igualmente a las 8 de la noche. También la liga la encuentran en el canal de Telegram. Y el día sábado a las 10 de la mañana, aquí en la colonia Misión La Joya, estamos teniendo el club infantil para que si ustedes quieren traer a sus pequeños, es totalmente gratuito, puedan venir, estar con nosotros, con el resto de los niños. Es un club que es bastante divertido y de mucha enseñanza y mucho enriquecimiento para la vida de los pequeños. ¿Está bien?
Tenemos nuestra velada de oración los viernes a las 10 de la noche. También está nuestra liga en el canal de Telegram, no olviden. Esto es con motivo de buscar un avivamiento aquí en la iglesia y de manera personal. Son tiempos de gran gozo. Nos estamos conectando cada vez más, así que pues no dejen de hacerlo. Es a las 10 de la noche todos los días viernes. Bueno. Entonces, pues adicional a eso, vamos a pasar a nuestro tiempo de ofrenda y de diezmos. Debido a que hoy no estuvimos presentes, pueden ustedes mandarlo de forma pues digital o pueden hacer transferencia. Si requieren el número de cuenta, si requieren más datos, por favor contáctenos. Los que no, pues ya me imagino que han de tenerlo. Y bueno, vamos a hacer pues la oración para poder bendecir estas ofrendas, diezmos, primicias que ustedes ya hayan dispuesto para entregarlas al Señor. Dios Padre, en este día te damos gracias y te pedimos por la vida de cada uno de los ofrendadores y diezmadores. Rogamos, Señor, que tu presencia esté en cada uno de estos hogares, que sea multiplicado como tú has prometido, Señor, en gran manera sus recursos, para que ellos sigan dando, para que ellos puedan ser generosos, Señor, y tengan la fe en tus promesas, Señor. Yo te ruego que tú pelees sus batallas económicas y que tú les ayudes a permanecer en obediencia a ti. Toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a despedirnos. Gracias por haberse conectado. Quiero nada más terminar con esta porción que está en Malaquías 3, versículo 12, dice: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros nos alineamos con Dios, cuando nosotros tenemos su bendición, dice que todas las personas nos van a decir, tú eres una persona bendita, bienaventurada, Dios está contigo, te ha ido bien, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad?, es algo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros somos fieles a Él. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada persona que se ha conectado. Yo te pido, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, que la comunión del Espíritu Santo les acompañe, Señor, hoy y durante el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.